Sonríe. Sobran razones para alegrarnos este día. La gloria de Dios nos rodea y su buena mano está creando nuevos regalos para ti y para mí. Nos sorprenderá. Hoy, en este espacio, recibiremos varios de esos grandes regalos. Seremos animadas para seguir nuestro andar como discípulas de Jesús a través de enseñanzas que iluminarán nuestro camino. Se fortalecerán nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo. Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! Y bienvenidas todas mis hermanas, qué madrugadoras, gracias a Dios. Venimos listas, emocionadas, ¿verdad? Porque vamos a estrenar una serie. Y esta serie, mis hermanas, no es diplomado, no tenemos que inscribirnos, también se lo digo a mis hermanas por internet, pero es una serie muy seria. Es muy importante, un tema muy importante que creo que no habíamos abordado aquí en Mujeres Oreb. Y ahora sí, como dicen, ¿porque usted lo pidió? Porque de verdad que varias hermanas me habían estado hablando de esto y entonces pues orando al Señor, ¿qué vemos ahora? Pues esto fue lo que el Señor nos indicó, así que seguro que tiene el Señor cosas que decirnos a cada una. La mitad de la serie la vamos a dedicar a hablar del perdón de Dios para con nosotras, porque sí nos encanta, así, ay, quiero aprender a perdonar, porque así como que yo me siento como acá en un pedestal de ofendida, ¿verdad? Y lo que me han hecho y acá me siento la víctima, pero ¿qué tal, mis hermanas? Nosotras también, ¿verdad? Que necesitamos el perdón de Dios y qué importante ver esto primero, porque además es la base para que nosotras seamos perdonadoras, pues si el Señor nos ha perdonado tanto, ¿por qué nosotras no perdonar, verdad? Por eso se llama la serie Perdonadas para Perdonar. Perdonadas para perdonar y también porque usted lo pidió, el Paz va a ser el que va a abrir la serie. Gracias a Dios, pastor, venga para acá, mi precioso esposo. Sí, la verdad yo lo invité, mis hermanas, porque teníamos que empezar así con bases muy teológicas, así de nivel pastor, para aprender acerca del perdón. ¿Qué dice la Biblia del perdón que Dios nos da a nosotros? Vamos a decir la doctrina del perdón, la teología del perdón, el evangelio del perdón. Entonces, qué mejor que nos lo explique un teologazo acá como mi esposo. Y les adelanto para que estén muy, muy atentas. Al final, la dinámica que vamos a tener entre nosotras es que vamos a compartir qué aprendimos hoy acerca del perdón. Algo que tú que haya captado mucho tu atención, algo que no sabías o algo que ya sabías, pero que hoy lo entendiste más profundamente, más claramente. Entonces tienen sus hojitas ahí para subrayar, para apuntar, porque al final nos vamos a juntar para platicar qué aprendí hoy acerca del perdón. ¿Sale? Entonces, Paz, pues muchas gracias entre tantas ocupaciones, pero gracias. Oramos, hermanitas, que el Señor lo bendiga. Mi Dios bendito, pues gracias, Padre, porque nos permites abrir esta serie y nos ponemos en tus manos como tus discípulas, Señor, para que tú nos enseñes y aprendamos sobre todo, Señor, la maravilla de lo que significa tu perdón en nuestras vidas, que lo disfrutemos, que lo vivamos, Señor, y que así también sepamos transmitirlo. Bendice al Paz, a mi esposito en esta mañana, úsalo con poder, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Paz. Gracias. Gracias. Hermanas, estoy nervioso. En serio, tanta belleza, tan puras mujeres, me siento bendito entre las mujeres. Y luego, pues yo en las mañanas de los martes, que me quedo en la casa a lavar trastes. Sí, lavo trastes, de veras, porque es el día que menos hay. Y le digo a mi esposa, ya te vas con tus amigotas, porque regresa hasta quién sabe qué horas. ¿A qué hora se acaba esto? Porque ella va parando ya como a las 7 de la noche. Sí, siguen aquí, es cierto que siguen estudiando la Biblia, aquí sí. Entonces estoy diciendo todo eso para quitarme los nervios, de veras, porque sí me impactan ustedes, pero sí. Yo sé que no hacen eso ustedes, pero lo hacemos ahora. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos.
Danos palabra, Señor, que venga de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, perdonadas para perdonar se llama, y hoy mi esposa me pide que hable de la teología del perdón, y yo quiero decirles que podríamos pasar mucho tiempo, podría haber un curso completo. Te estoy pensando que como que ustedes lo van a hacer aquí entre mujeres, pero sería bueno también a nivel iglesia, a lo mejor en el instituto, seguimos adelante con esta idea de la teología del perdón, pero después de que ustedes acaben aquí esta serie, por supuesto. Pero la teología del perdón en la Biblia, hermanos, es un enfoque. Vamos a ver ahora esta primera parte, un enfoque desde las palabras griegas originales y su significado para nosotros. Usted y yo sabemos, la Biblia no fue escrita en español, fue escrita el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. Se cree que algunas de las partes del Nuevo Testamento originalmente fueron escritas en arameo, pero no tenemos ninguna copia de eso. Pero en estos dos idiomas, hebreo y griego, y resulta que el griego es un idioma muy, muy complejo. Creo que Dios lo escogió a propósito, ese idioma, para comunicarse, porque es un idioma que comunica cosas abstractas más que cualquier otro idioma. Y resulta que en el griego, usted y yo vemos en nuestra Biblia castellana a menudo la palabra perdón, perdónense, perdonaos, pero ¿qué cree? No siempre es la misma palabra, ¿no? Usan diferentes palabras. Pues no, se traduce al perdónalos, perdonados, se traduce con la misma palabra castellana, pero en el griego fueron diferentes palabras. Por lo menos 3 quisiera que viéramos aquí, por lo menos 3 que son palabras griegas, pero que dicen cosas diferentes. Por ejemplo, las palabras griegas para perdón en el Nuevo Testamento, por ejemplo, afiemi, es una palabra que sí la tenemos por ahí. Si me ayudan a ir adelantando, por favor, porque ya pasé más adelante. Gracias, píquenle ahí, por favor, sí. Esta palabra es un ejemplo clásico de la palabra perdón, y aparece en el Padre Nuestro, por ejemplo, y en Mateo 6:12. Lean conmigo si quieren, por favor. Si está el texto en la pantalla, léanlo conmigo. ¿Cómo dice? Y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estas 2 veces que se usa el verbo perdonar, aparece esta palabra, efiemi. Donde dice perdonándoos y donde dice perdonó, y esa es la misma palabra. Es la más común usada en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué significa? Porque en español decimos perdónalo, y de hecho ni entendemos la etimología, pero en el griego quiere decir dejar ir, soltar, quiere decir soltar, dejar ir o remitir, algo así como que esto no va aquí, esto va en otro lado. Esta idea implica que el pecado es una carga o una deuda, y el que es perdonado es liberado, es dejada atrás esa cadena. Es como desamarrar a alguien. Entonces, perdónalo es desamárralo, déjalo ir, déjale ir esas cosas. Tiene que ver con la cancelación de una deuda. El énfasis no es solo la eliminación del castigo, sino la restauración de la relación entre Dios y el ser humano. ¿Sabe a qué se parece? Como, no sé, como decir, se declara inocente. Entonces lo dejan salir de la cárcel. No solamente ya no está en la cárcel, no, ahora está en su casa. No solamente ya no es considerado preso, ahora es considerado libre. Entonces perdonar, si ustedes pueden ver en esta palabra, es algo más serio. Es algo más serio que lo que a veces nosotros pensamos de perdón. Hay otra palabra, charizomai o charizomai, es una palabra griega también, y Pablo la usa. Pablo usa mucho esta palabra, por ejemplo en Colosenses 3:13, la usa montones de veces, más de 50 veces, pero no, solo este texto vamos a ver de Colosenses 3:13. Lo leen conmigo, por favor, lo tienen en sus hojas o al frente. ¿Cómo dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra esta, charizomai, conlleva la idea de dar libremente. Aquí enfatiza un poco la actitud del perdonador. Esta palabra enfatiza un poco la actitud del perdonador. O sea, el que perdona lo hace muy libremente. Es como conceder gracia. En este caso, la palabra perdón, porque al español se traduce igual, perdón, no, en español no distinguimos estas palabras, usamos la misma para las 3 palabras. Pero en esta palabra enfatiza la idea de la persona. La otra palabra enfatiza el perdonar la acción, la mala acción. Era culpable por esto, ahora es inocente por eso. Está desamarrado de esa culpa, está desamarrado de ese pecado o lo que sea. Pero en este caso se enfatiza la persona. Yo tengo gracia para con esa persona. Es más,
proviene de haris, que es la palabra gracia, la persona, harisomai, el principio es la palabra gracia, lo que sugiere que el perdón es un acto que no se merece. Esto, hermanos, es súper archirrecontra importante, porque los seres humanos, cuando pensamos en perdonar, pensamos en que la persona debe merecérselo. ¿Y qué cree? Esencialmente el perdón no se merece. O sea, punto. El perdón nadie lo merece. O sea, una persona a la que perdona Dios, una persona a la que perdonas tú, perdono yo, no merecía ser perdonada. O sea, no puede merecérselo, porque nosotros siempre estamos esperando que se lo merezca. Es que no hace nada para merecerlo, le decimos al hijo o a quien sea. Pues ¿qué cree? Ese es el punto, que el amor se da libremente, es por gracia, gratis. Pablo usa esta palabra en sus epístolas muy a menudo, enfatizando el perdón como un regalo que fluye de la gracia de Dios. Este uso de esta palabra, harisomai, muestra que el perdón no es solo un acto de liberación, sino también un reflejo de la gracia divina que debe aplicarse en la vida comunitaria. Yo sé que a mí no me toca eso, hablar del perdón entre nosotros. Eso es lo que va a venir después. Me encargó la hermana Yani, la preciosa predicadora acá, si la conocen, entre ella y yo hay algo personal. Me dijo que yo hablara de eso, del perdón de Dios, el perdón esencial, fundamental de Dios para nosotros. Y hay otra palabra para perdón. Esta sí es algo extraordinario que se use esta palabra y que al español se traduzca como perdón. Es la palabra apoleo o apolión, algo así. Un contundente ejemplo de este ejemplo es los dos deudores. ¿Se acuerdan los dos deudores? ¿Se acuerdan la parábola de los deudores? Uno debía, vamos a decirlo en términos nuestros, uno debía 100 millones de pesos y se le perdonó, y a él le debían 100 pesos. Y él no perdonaba, estaba ahorcando al otro para que le pagara 100 pesos. Ya le habían perdonado 100 millones. Así lo pone el Señor, así de grotesca es la diferencia de las deudas que se tenían. Y ahí aparece la palabra perdón. En Mateo 18:27, ¿lo leen conmigo? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Y qué creen? La palabra es muy interesante, por eso me pareció importante cuando mi esposa me dijo que hablara desde el punto de vista teológico, cómo es el perdón de Dios. Me parecía esto muy importante y esta palabra es extraordinaria. No sé si han leído el Apocalipsis, seguramente que sí, lo hayamos entendido o no, pero lo hemos leído. Y ahí hay un personaje ahí que se llama Apolión, se le llama así, y es destructor. De hecho dice el texto, porque es destructor. Y luego se habla de una gran destrucción que hay sobre la tierra, que se mueren, quién sé qué porcentaje de los animales y las estrellas de los cielos caen y no sé qué, y a ese personaje se le llama Apolión. ¿Qué cree? Esa es la palabra para perdón aquí. Es la palabra apolúo, algo así. Significa liberar, dejar ir, aunque también tiene una connotación de destrucción, porque déjeme lo digo, es como destruir aquello que te tiene amarrado, porque el hecho de que se use esta palabra para hablar de déjalo ir, es destruye sus grilletes. Me parece que tiene que ver con aquella ocasión en la que el apóstol Pablo en Colosenses hace una descripción del Señor Jesucristo y dice que Él clavó en la cruz el acta de los decretos que nos tenía cautivo, algo así como nuestra condena. Algo así como la carta que dice es culpable, Gilberto Gutiérrez es culpable y debe pasar toda su vida encarcelado, y dice que Jesús agarró eso y lo clavó en la cruz. Esa es la idea aquí de perdonar. Esa es la idea. Tiene por supuesto la connotación de ser liberado de la cárcel. En Lucas 4:18 el Señor Jesús cita a Isaías y habla de proclamar libertad a los cautivos. Ahí no usa la palabra perdón, pero ahí en ese texto que el Señor está en la sinagoga, abre el libro de la ley y lee Isaías y dice: vino a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Esa es la idea. Vino a destruir lo que nos tenía presos. Es muy interesante que se use una palabra que regularmente se usa para hablar de destrucción, para hablar de deshacer algo, desmantelar algo, y se usa para decir que nos perdona. Como que él desmanteló la ¿cómo se dice de los narcos? Una pandilla, o ¿cómo se dice el cártel? Desmanteló el cártel del pecado que nos tenía cautivos. O sea, lo destruyó. Esa es la idea. Así que la primera palabra habla de perdón enfocándose en la deuda, en el pecado, en aquello que nos tenía presos y nos restaura. La otra
palabra de perdón habla de la gracia, del hecho de que el que perdona lo hace en gratitud, en libertad. No hicimos nada para que nos perdonara. Y la tercera palabra habla de alguien que tiene el poder para destruir aquello que nos esclavizaba. Conclusión: el perdón en el Nuevo Testamento, visto a través de las palabras griegas originales, nos revela y nos permite comprender la multifacética gracia divina y nos guía a la reconciliación. Espero que esta introducción nos ayude a ustedes y a mí, hermanos, a entender que el perdón es algo complejo, maravilloso de Dios. No es solamente como cuando usted, sí, está bien, ya te perdono, porque somos necios nosotros. Es más, puedo decir que somos ignorantes, los cristianos, todos nosotros, acerca del perdón, y lo manejamos de una manera superficial. Es más, estoy seguro que muchas veces cuando tenemos pleito con alguien, decimos, sí, te perdono, sí, está bien. Y no es cierto, le estoy diciendo, se lo estoy diciendo de manera grosera incluso. O sea, que se nota que no lo he perdonado, ¿cierto o no es cierto? Lo tratamos de una manera incorrecta, absolutamente incorrecta. Y me atrevo a decir que muy a menudo tenemos problemas interpersonales en los que la única cosa que hace falta es experimentar, vivir, y me refiero de ida y vuelta, un perdón verdadero. También con Dios. Creo que los problemas de personalidad, la depresión, el estrés, etcétera, que tenemos los seres humanos, muy a menudo se fundamenta en nuestra incapacidad de experimentar el perdón de Dios. Dicen por ahí que tenemos 3 enemigos en la sociedad moderna: la depresión, el estrés y la ansiedad. Los medicamentos que más se venden en las farmacias, por mucho, estadísticamente probado, por mucho, son los que tienen que ver con estas cosas, con la depresión, el estrés y la ansiedad. Y si usted los analiza, tienen que ver con la vida nuestra en toda su temporaneidad. La depresión tiene que ver cuando estamos enfocados en el pasado, en lo que hicimos, en lo que nos pasó, en lo que nos hicieron. El estrés tiene que ver con el presente, las urgencias, las dificultades que tenemos el día de hoy, y el futuro, y la ansiedad tiene que ver con el futuro. Ay, Dios, ¿cómo irá a hacer eso? ¿Y cómo le iremos a hacer? ¿Y nuestro hijo cómo va a lograr eso? ¿Y nuestra hija cómo le va a ir en su matrimonio? ¿Y mi esposo le darán el trabajo? Ansiedad, futuro, estrés, presente, y depresión, lo que pasó. Y creo yo que si analizamos, pues debemos comenzar con lo de allá atrás. Y creo que en ocasiones es nuestra falta de perdón, de experimentar el perdón, o nuestra incapacidad de perdonar a alguien. Oiga, porque yo no voy a hablar del perdón de unos a otros, pero déjame decir nomás este cachito. Si perdonar es como salir de una cárcel, entonces los dos estamos en la cárcel. ¿Conoce personas que tienen algún ser querido en la cárcel? También están encarcelados. Si aman a esa persona, también están ahí. Es más, ahí se la pasan. No pueden vivir una vida normal porque tienen que hacer la comida, llevarle cosas, llevarle esto, pasársela en los juzgados para que defienda, para que pueda salir pronto. ¿No es cierto? Que cuando una persona es puesta en la cárcel, todos los que lo aman también lo están. Cuando una persona está en la cárcel de una fechoría y me ofendió a mí y yo no lo he perdonado, estamos en la cárcel los dos. Yo puedo ser liberado cuando lo perdono. Así es que es probable que ahí se sustentan todas nuestras desgracias, como depresión, estrés y ansiedad. En la cruz el Señor no solo dejó ir nuestras deudas, sino que se dio a sí mismo en gracia inmerecida, restaurando la relación rota entre nosotros y el Creador. Lo fundamental, hermanos, y aquí voy a pasar a algo más práctico ahora, pero lo fundamental de la teología del perdón es lo siguiente: es la restauración de la relación con Dios. No hay otra razón para ser perdonados. Esta es la razón fundamental por la que Dios nos perdona, para restaurar nuestra relación con Él. No podríamos ser perdonados por nuestro esfuerzo. ¿Se acuerdan qué hizo Dios cuando Adán y Eva cayeron en pecado? ¿Se acuerdan qué hizo Dios como disciplina? ¿Qué hizo? Los expulsó del huerto del Edén. Y uno qué feo, ¿no? Qué mala onda, o sea, Dios, no seas malo, pues déjalo otro ratito. Pero la verdad es que si los ha dejado ahí, hubieran vivido en pecado y condenados para siempre. Y no, la idea de expulsarlos fue una disciplina para ayudarles a regresar.
para ayudarles a comprender su pecado y que regresaran a Él, porque Dios quiere que regresemos al huerto del Edén. En Apocalipsis y en otros pasajes de la Biblia se nos habla de eso. En Apocalipsis estudiamos, cuando estudiamos las 7 iglesias, recuerdan, que dice: y le daré a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan de eso? La salvación es regresar a nuestra comunión con Dios. Esa es la idea del perdón. La idea fundamental del perdón no solamente tiene que ver con no ir al infierno, no, no es lo más importante. Lo más importante es que tendremos comunión con Él desde ahora. La restauración de nuestra relación con Dios es el meollo del perdón. Y estas 3 palabras hablan de eso. Una enfatizando la falta que es soltada, dejada ir. El otro enfatizando lo gratuito, la gratuidad de esa acción de Dios que no lo merecemos. Y el otro enfatizando el poder de Dios para destruir eso que nos ataba. Muy bien, ahora vayamos a un aspecto práctico de la teología del perdón en nuestra vida. Y déjenme contarles una historia que algunas de ustedes que tienen más tiempo aquí en nuestra iglesia saben esta historia, porque yo la he compartido en los sermones, y me parece que en los estudios avanzados también aparece. Este es un detalle de la historia. Martín Lutero, el gran libertador, no es el iniciador de la Reforma, pero sí es un personaje muy importante en la Reforma. Usted y yo sabemos que él fue un monje agustino, pero antes de ser monje fue abogado. Él no quería ser monje. No sé si saben, pero el hermano Eli también lo dijo en uno de los devocionales el año pasado, me parece. Él se hizo monje porque tenía una gran conciencia de pecado. Martín Lutero se sentía muy pecador, se sabía muy pecador. Los biógrafos de él, que no son cristianos y que lo critican, dicen que era paranoico, porque tenía demasiada conciencia de pecado, sufría mucho. Estaba en un monasterio agustino cuando se hizo monje, porque era abogado, pero se hizo monje porque un día se le murió un amigo. Cayeron en un lugar ahí en el campo, y el amigo se enterró una espada, porque en aquella época traía espada la gente, y murió. Y a Martín Lutero eso le fue muy grave, se le hizo muy significativo. Entendió: voy a morir y voy a ir al infierno y esas cosas. La Iglesia Católica enseña que si mueres en pecado mortal sin haberlo confesado, vas derechito al infierno. Si no mueres en pecado mortal, vas al purgatorio por los pecados veniales, y vas a estar ahí algunos miles de años purgando tus pecados. Y eso es muy serio. Por eso ha oído hablar usted de eso, ánimas del purgatorio. ¿Han oído eso? Se supone que si haces rezos por las ánimas del purgatorio, para que salgan del purgatorio y lleguen al cielo, interceden por ti. Todo es toda una mecánica de sobornos celestiales o algo así. Interceden por ti, y entonces por eso algunos oran por las ánimas del purgatorio para que salgan, y cuando salgan sean buena onda con nosotros. Martín Lutero creía todo eso, y entonces él se sentía muy culpable, y un día cayó un rayo y hizo una oración. Era muy devoto de una cierta virgen, y dijo: Virgen Santa, si me salvas me hago monje. Y no se murió, y se hizo monje. El papá se enojó, por cierto, pero se hizo monje agustino. Y dice sus biógrafos, y él mismo escribía, que iba a confesarse 3 veces al día, a veces 5. Y ustedes saben, lo dijo Elías hace poco, incluso saben qué confesaba: acúsome, Padre, que vi un pajarito por mi ventana y tuve ganas de tener una jaula. Qué miserable de mí, ¿por qué le quiero quitar la libertad? ¡Oh, pecador! Un día el abad le dijo: Martín Lutero, salte por favor, vete una noche, vete a cometer todos los pecados de los 10 mandamientos, y luego regresas a confesarte, porque eres un santo, ya me tienes harto confesando. Era, algunos dicen, paranoico de los pecados. Yo digo: qué bonita paranoica, yo quiero ser igual, ¿verdad? Yo también me siento muy pecador, no sé usted, pero también voy con Dios y reconozco mis pecados, y le digo: no sé cómo me bendices. Si yo fuera tú, yo no me bendeciría a mí mismo. Entonces se hizo sacerdote en 1507, y era como sacerdote. Dicen que cuando ofició su primera misa, usted sabe, en el catolicismo se cree que la hostia deja de ser pan. De hecho hay un canto muy lindo: ya no es vino, ya no es pan, Cristo. ¿Sí se lo sabe usted? Es decir, el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, literalmente. Y dicen sus biógrafos que cuando él ofició por primera vez una misa, él fue ordenado sacerdocio, le pusieron aceite santo en las manos, lo ungieron y demás, y que cuando estaba ahí y levantó la hostia, que la soltó y cayó de rodillas golpeándose la cabeza, y decía: ¿quién soy yo, un miserable, sucio pecador, para tocar con mis manos viles el cuerpo de Cristo? Porque él, en su teología, era el cuerpo de Cristo, y él era un pecador y lo sabía. Tenía ese problema, sufría por las noches porque su mamá murió, y él se la imaginaba en el purgatorio, pagando por sus pecados. Por eso fue a Roma cuando le encargaron. Él quería ir, y lo mandaron de Alemania a Roma para
para llevar unos documentos y no sé qué, y por eso regresó con la reforma. Yendo a Roma fue que entendió y dijo: esto no es lo que Dios dice. Y regresó a hacer una gran revolución. Pero su gran problema era saberse pecador y sin perdón. Y aquello de mandar una moneda, porque había un predicador, hay un monje predicador usurero, de los que el día de hoy hay muchos también así, que hasta se inventó una frase publicitaria para vender indulgencias. Decía esta frase: en cuanto suena la moneda en el cofre, salta el alma del purgatorio. O sea, tienes un pariente en el purgatorio, una moneda, y en cuanto suena la moneda en el cofre, salta el alma del purgatorio. Publicitariamente hablando, sí está bien padre, ¿verdad? Esa frase. O sea, si era un gancho, sí. Y ahí andaba la gente dando y dando. Y Martín Lutero dice: no es así. Y entonces él descubre, porque le tocó en el seminario ser maestro de exégesis de Romanos, y fue leyendo Romanos 1:17 que él encontró el perdón. Mas el justo por la fe vivirá. Y podemos decir que se trató del descubrimiento de la doctrina bíblica, de la justificación y de la maravillosa experiencia del perdón de Dios para nosotros los pecadores. Escribió en su Biblia, todavía existe esa Biblia, es una Biblia grandotota, escrita en los idiomas originales, y él puso al lado de mas el justo por la fe vivirá, él puso en latín sola, por la fe sola, como diciendo solamente eso, no hace falta más. Y así inició su gran reforma, y que después vinieron otros iguales que él y algunos mejores que él, mejores teólogos que él, porque usted y yo no somos luteranos. El hermano Martín Lutero hizo algunas reformas, pero dejó algunas cosas a medias según nosotros. Sin embargo, le debemos mucho, era cristiano verdadero, pero sí, no somos luteranos del todo. Entonces, esta doctrina del perdón, hermanos, tiene un lado práctico. Yo expliqué las tres palabras griegas que se usan para entenderlo, en qué consiste el perdón. Tiene que ver con liberar una carga, con soltar una culpabilidad. Tiene que ver con algo gratuito que no me merezco, que alguien me da, y tiene que ver con un poder grandioso que destruye lo que me agarra. Pero además es un asunto práctico. Y aquí quise contar esta historia que algunos ya conocían, para que entendamos, sí, el perdón es algo importantísimo para los seres humanos. Por eso, déjeme decir aquí unas enseñanzas. No temamos, experimentemos el perdón. Porque aquí el punto, hermanos, más grave, más serio, y yo estoy seguro que esta serie no podría tratarse de otra cosa, es que experimentemos. No damos series, no damos enseñanzas en esta iglesia para que sepamos. ¿Están de acuerdo conmigo? El objetivo final no es que sepamos, el objetivo final es que vivamos. La definición que aprendí en el seminario de predicación es la comunicación de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir. Y me gusta, pero yo digo otra definición. Es la comunicación del mensaje cristocéntrico de toda la palabra del Señor por una persona a otras con el fin de transformar vidas. A mí me gusta esa idea, la transformación. Muy bien, Mateo nos presenta al Señor Jesucristo como el Rey que puede perdonar los pecados. Lo cual, a usted y a mí, hermanos míos, a usted y a mí nos puede parecer absolutamente normal eso, que Jesucristo puede perdonar pecados, que alguien que fue un hombre que anduvo por nuestra tierra y ahora puede perdonar pecados. A usted y a mí no nos significa gran cosa oír eso. Pero debo decirles que en el primer siglo, donde estuvo el Señor Jesucristo entre los seres humanos, eso era una idea absolutamente renovadora, revolucionaria e increíble. Cuando Jesús dijo a un hombre que fue bajado en un camastro, agujerando el techo de la casa de Pedro posiblemente, y le dijo: tus pecados te son perdonados, le estaba haciendo la declaración más extraordinaria que jamás había recibido. La palabra más extraordinaria que jamás había recibido. ¿Alguno de ustedes conoce la vida de Nicky Cruz? ¿Alguno de ustedes ha leído la novela? Es histórica, es verdadera, La cruz y el puñal. El hermano, algunos de ustedes sí, algunos no, el hermano David Wilkerson, un hermano pentecostés que era pastor de una iglesia muy grande, fue llamado por Dios para irse a unos barrios pobres, a pandilleros, a predicar a los pandilleros, y fue, y la palabra que hizo un gran efecto en Nicky Cruz, un descendiente de salvadoreños, de familia de brujos, familia de gente que hacía limpias, esas cosas, y él le dijo a David Wilkerson: Nicky, Cristo te ama. Y luego él le dio un golpe al misionero, al predicador, un gringo así grandote de 1,90 y tantos, cayó a tierra el
el gringo, y le dijo desde el suelo: Nicky, puedes hacer lo que quieras, incluso puedes hacerme pedazos, y cada pedazo de mi cuerpo te seguirá diciendo: Cristo te ama, Cristo te ama. Y dice Nicky Cruz en su libro que esa noche no pudo dormir, no podía dormir. Tenía una pistola, por cierto, y pensaba: voy a ir a matar a ese hombre. ¿Por qué me dijo esto? Le digo una cosa, yo sé que el día de hoy hay personas, por ejemplo, nuestros familiares inconversos, algunos que han venido a la iglesia, y le digo: Cristo te ama, no les significa mucho. Así como que ya sé, los niños muy, ¿cómo se dice? Muy consentidos. Tú le dices: Dios te ama, hasta van a pensar: pues claro, pues cómo no, pues a mí cualquiera. O sea, no parece una gran cosa. Pero a un joven pandillero, donde no había amor en su casa, decirle eso es importante. Igual resulta con este asunto del perdón. Una sociedad en la que se creía en un Dios lleno de juicio, un Dios que había establecido leyes estrictas y minuciosas, que dice: no puedes trabajar, y trabajar significa cargar en tu cuerpo cualquier cosa que pese por más de 2 ciruelas pasas, sea lo que sea. No puedes hacer en sábado, no puedes hacer comida, no puedes sacar a tu animal de un pozo si se te cae, no puedes llevar a tu esposa a la curandera porque es sábado, es día del Señor. Un Dios así de estricto que ordena que y si alguien hace algo, que lo maten. Esa es la conciencia que tenían de Dios. Y que alguien les diga: yo puedo perdonar pecados, es una revolución. Lo estoy explicando así porque para nosotros puede no ser tan significativo, pero lo fue en aquella época. Vamos al texto y a encontrar algunas enseñanzas. Hermanos míos, el perdón es la necesidad número 1 de los seres humanos. Ustedes tienen escrito más cosas, no lo voy a ir leyendo, voy a decir solamente las enseñanzas. Usted puede seguir leyendo después en su casa y creo que va a tener más bendición. Pero lean conmigo el texto, eso sí, léanlo conmigo ahora mismo. ¿Cómo dice? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Es un pasaje hermosísimo, yo lo he usado para predicar y hablar de la hermandad cristiana, para hablar del evangelismo, para hablar de la intercesión de los unos a los otros. Porque dígame una cosa, si no, este hombre no tenía buenos pies, pero qué buenos amigos tenía, Podía no poder caminar, pero qué bendición que tenía unos cuates que dijeron: te llevamos al maestro. No, ¿para qué me llevan? Yo no merezco nada. Te llevamos porque, es más, yo digo que hasta lo llevaron sin que quisiera. Lo llevaron a la fuerza. Ahora vas porque vas. Y luego llegan al lugar: no hay por dónde. Ya ven, les dije que no me trajeran. No se puede entrar, estaba lleno de gente. Pues te llevamos hasta él. Qué atrevidos pelados, en serio. Se suben a la azotea. Todas las casas en aquella época tenían una escalera a un lado, no se preocupe usted, así eran las casas. De hecho, arriba era como tipo bodega de granos. Se suben por la azotea y no se preocupen, no era cemento, no, eran vigas y tierra encima, lodo encima, la quitan toda. Imagínense Jesús predicando, de repente le empieza a caer paja en la cabeza. ¿Qué está pasando? Y de repente el primer elevador de la historia, y baja un hombre. Todo mundo, hasta usted y yo pensamos: lo llevaron para que le sane los pies. Y Jesús no dice nada de los pies y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso, hermanos míos, espero que usted y yo lo estemos comprendiendo, es absolutamente revolucionario. Cuando usted y yo, es más, tan revolucionario que aunque ya lo entendemos, creo que de todas maneras sí la regamos. Porque algunos, los oradores, los que creen en que tienen el don de sanidad y que no sé qué, llegan a los hospitales: declaramos sanidad sobre estas personas. Lo primero que debemos decirles es: señoras y señores enfermos, si quieren pueden ser perdonados. Eso debemos decirles. A lo mejor algunos nos dirán: ¿y a mí qué me importa? Lo que quiero es que me quite esta enfermedad. Pues sí, por ignorante está diciendo eso. Este hombre tenía un problema muy serio y no era su parálisis. Tenía un problema súper profundo y serio y no era su parálisis, era la falta de perdón. Y él tenía un problema más grave que el que tenemos nosotros a veces, porque en ese momento de la historia, la teología farisaica decía que una persona está enferma en proporción directa a sus pecados. O sea, si tú estás ciego, no eres muy pecador, en serio. Si tienes parálisis, no hombre, qué bárbaro, Dios te odia.
Estás en el hoyo, eres un gran pecador. Tan habían inventado esa teología absurda y no bíblica, que cuando una persona nacía enferma, decían, ahí está, ¿y aquí cómo si no ha cometido ningún pecado? Decían, no, sus padres. Y otros decían, antes de nacer también se puede pecar allá donde estamos. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús sobre el ciego de nacimiento? ¿Se acuerdan? Juan 9, le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no se trata de que pecó este o sus padres. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Pero es que es lo que decía la teología de aquella época. Y discúlpeme, la de ahora también. Porque hay su comadre, su tía y no sé qué también. Pues alguna cosa habrás hecho, hijo, por eso te pasó eso. No dicen las mamás eso a los hijos. Vas a ver cuando seas grande, todo se te revierte en esta vida. Porque todo se paga en esta vida, comadre. ¿Ha oído usted eso, sí o no? O sea, seguimos creyendo más o menos igual. Así es que aquel hombre, hermanos míos, su parálisis era lo de menos. Lo grave era cómo se sentía odiado por Dios. Y Jesús le dice, no tengas miedo, tus pecados te son perdonados. Porque es la principal necesidad, hermanos míos. Su parálisis era lo de menos. Más grave que no poder caminar era sentirse en la mira de Dios. Y así nos sentimos a veces, dígame si no. Hoy sentimos, hay hasta quien dice, no, pues es que ya me trae Dios. ¿Cómo que ya te trae Dios? Pues si te ama. Y hay hasta quien cree que la vida está formada por rachas. ¿No es que ando en una rachita? ¿Ha andado usted enrachada, hermana? Enrachada en una cosa, ¿cómo decimos? Ya llueve sobre mojado, decimos así, ¿verdad? Ya no veo hasta hemos inventado frases teológicas muy elocuentes. Ya no veo lo duro, sino lo tupido. Fíjense qué listos somos. Nos hemos inventado frases para decir nuestras tragedias. La culpa del pecado nos trae depresión, desesperanza, confusión y nos impide realizarnos en la vida. Es más, le aseguro, no es que la haya visto yo ni tengo poderes extrasensoriales, pero le aseguro que a usted le pasa una desgracia y se acuerda de un pecado que cometió de joven. ¿Cierto o no es cierto? Y dice usted, bueno, algunas porque son jóvenes, ¿verdad? Y dice usted, ay, Señor, seguramente se trata de eso. Perdóneme, hermana, perdóneme, pero teológicamente hablando, eso es un error. La Biblia dice que Él toma nuestros pecados y lo avienta a lo más profundo del mar. ¿Dice o no dice eso? Y la palabra griega para aventar, en ese verbo en particular, no significa aventar, significa aventar. ¿Me expliqué? Porque cuando usted avienta, sabe dónde cayó y se tira un clavado para sacarlo. Pero cuando usted avienta, y en griego es la palabra que se usa, y en el Antiguo Testamento, porque él también la dice en el Antiguo Testamento, la palabra implica que no se acuerda de ella. De hecho, la traducción dice, y no se acuerda de ellos. Hermanos míos, la culpa del pecado nos trae depresión, desesperanza, confusión y nos impide realizarnos en la vida. Esto sucede aun cuando no lo reconocemos, aun cuando no somos conscientes de eso. Por eso todos necesitamos urgentemente el perdón de nuestros pecados. Hoy, hermanos míos, usted y yo venimos a este templo y seguramente tenemos necesidades: que un hijo nuestro cambie, que un papá nuestro se convierta, que un jefe no sé qué, que nos bendiga con prosperidad, lo que usted quiera. Pero hay una cosa fundamental que todos necesitamos: experimentar el perdón de Dios auténticamente, vivir el perdón de Dios de verdad. Y según las tres palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, es decir, que se deje ir, que se vaya, que se corra aquello que nos ataba. Es decir, que se nos dé de a gratis, por gracia, sin que merecemos, una liberación. Es decir, que Dios destruya. ¿Se acuerdan la última palabra, Apolión? Que Dios destruya eso que nos tenía cautivos y no exista más. Necesitamos eso, todo ser humano. Es una necesidad fundamental. Necesitamos más perdón de Dios que cualquier otra cosa. Podemos tener una enfermedad muy grave e ir al cielo, pero siendo muy sanos, muy atléticos, y sin el perdón de Dios estamos perdidos. El perdón de Dios es fundamental. En segundo lugar, el perdón es algo que solo Jesús puede hacer. ¿Pueden leer conmigo los siguientes versículos? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Estas palabras: dice entonces al paralítico,
nos hacen ver claramente que el que está describiéndonos esto es un testigo ocular del momento. Es alguien que estaba ahí y nos está diciendo todo. Y entonces le dijeron los fariseos, entonces Jesús dijo y luego le dijo al paralítico. O sea, nos está describiendo y es hermoso eso. Ahora, esta frase, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados son perdonados o decir levántate y anda? Es muy importante porque ellos están murmurando y diciendo ¿quién es este para perdonar pecados? Porque ya dije, eso es una idea revolucionaria. Y Jesús en el fondo lo que les dice con estas preguntas es lo siguiente, déjenme explicarlo. Es como si les dijera, a ver, bola de teólogos chafas aquí presentes. Digo, no les dijo así, pero así se merecían que les dijera, ¿verdad? A ver, bola de teólogos chafas. Ustedes dicen que este hombre está enfermo, le han enseñado que está enfermo porque es un pecador. Y él se la ha creído toda, se siente odiado por Dios porque sí es un pecador. Eso nos pasa, hermanos. Cuando alguien nos dice, pues analízate porque a lo mejor traes algo. Usted no puede decir, hombre, ¿qué te pasa? Yo soy perfecto. No puede decir eso. Usted sí se sabe pecadora, ¿sí o no? Entonces se la cree toda. Entonces le cree al legalista ese. Así le está diciendo Jesús a estos teólogos chafas, teólogos de pacotilla. Ustedes le han convencido de que él está enfermo porque Dios lo odia porque es un pecador. Pero ustedes dicen que yo no puedo perdonar pecados. Pero lo lógico es que si él está así por sus pecados, lo lógico es que si lo perdono, se le quita, ¿no? Pues ahí les voy para demostrarles que es verdad. Y le dice, levántate y anda, toma tu leche, levántate y anda. Y se levanta aquel. Y Jesús demuestra, tengo poder para perdonar pecados según su chafa teología. ¿Sí me expliqué? Jesús no está aprobando que el hombre esté enfermo porque es pecador, porque entonces todos estaríamos paralíticos. No está aprobando esa teoría. Lo que sí está haciendo es usarla, se puso a su nivel para demostrarles, de acuerdo a su propia teología, que Él puede perdonar pecados. Podemos decir que todos los milagros que el Señor realizó mientras estuvo aquí en la tierra tenían como propósito, además de mostrar su misericordia, enseñarnos que tiene poder para realizar la obra más extraordinaria, el perdón de nuestros pecados. ¿Se acuerdan del domingo? Todas vinieron el domingo pasado, que yo puse en la mesa de discusión una enseñanza bíblica que muy drástica, muy difícil de comprender para algunos, cuando Dios ordena la muerte de un hombre que andaba juntando leña. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Yo veía la cara de todos, cuando yo leí eso, veía la cara de todos, o de algunos que estaban oyendo los sermones, en los 3 sermones, veía la cara así como que no es posible, eso sí, ¿qué onda con ese texto? O qué onda con Dios, o no que sea. Pero cuando expliqué, ese hombre cruzó el Mar Rojo en seco. Ese hombre disfrutó la nube que le protegía, vio las plagas contra Egipto, vio la defensa de Dios y ahora se atreve a violar una de esas leyes. ¿Qué le pasa? O sea, ignora a Dios, porque ¿se acuerdan que expliqué eso? Ahí les regresó el color a algunos que estaban descoloridos. Porque cuando entendemos lo grave que es el asunto, cuando entendemos, Él es todopoderoso, Él hizo eso. ¿Quién soy yo para desobedecerlo? También, ¿quién soy yo para no creer en Él? Cuando yo sé que aquí Elí me balconea, ¿no es cierto? Y el otro día me balconeó bonito en uno de los cultos, en el otro no lo dijo completo y sí quedó así, ¿cómo se dice? Confuso, pero él me balconea de que yo siempre estoy feliz y que a veces no me preocupo tanto de las cosas. Y no es a lo mejor porque soy despreocupado o lo que sea. Él ha dicho en ocasiones que estamos ahí en la casa hablando de las tragedias o problemas y luego de repente él dice, a ver papá, tú que todo le hayas el lado bueno, a ver, di algo, no, lo que sea, porque además soy muy callado en la casa, aunque usted no lo crea. Y sí, de veras, porque yo sé que aquí hablo como taravilla, pero en la casa me critican y me exigen hablar más porque allá no hablo tanto. Y él dice eso, a ti di algo, papá. Y que a veces él anda y luego voy conmigo y no, él sale con su cosa positiva y no sé qué. Pero no se crean, no siempre es así. En ocasiones es porque esa cara quiero dar. Alguna vez veníamos de Chihuahua, en un día estaba nevando, la nieve tapaba las llantas de los carros. Y venimos en un camioncito rabón, se dice allá, un camioncito de esos mochos, es como esos que se llaman acá chimecos, pero la mitad, y en la sierra, en las montañas, donde la carretera hay un precipicio de 2 kilómetros. El camión se iba de lado, yo no importa para dónde le diera, el camión se iba de lado. Tenía que bajar a los jóvenes con un machete y un hacha y quitar hielo, porque cuando pasa la llanta por la nieve se hace hielo y patinaje. Y yo venía orando, pero ¿qué cree que yo traía cara? Mi tía
y mi suegra, Gilberto, ¿qué nos va a pasar? Tranquilas, jóvenes, cantemos al Señor, cantemos. Tengo paz como un río, tengo paz como un río. Agárrese la guitarra y a cantar. Y yo con la cara de optimista, no sé qué, y nos parábamos porque el camión se me iba yendo de lado y yo veía el precipicio. Yo no abría la puerta porque una vez abrí esos camioncitos, le jalás así. Un día abrí la puerta y lo que se veía era un precipicio y le cerré otra vez. Y dije, a ver, cantando todos, vamos a orar. De verdad, vamos a orar. A ver, hermano, puse al que ora más largo. Póngase a orar usted, por favor. Yo abrí la puerta sin que nadie viera y vi dónde estaba el asunto y ya volteé las llantas para el lugar y yo mismo quité un poco de nieve y lo que sea, con cara de felicidad. Entonces no se crea que siempre pasa eso que dice Elí. No, a veces por dentro sí estoy que no puedo, pero a mí no me toca poner esa cara. Soy el papá de mi casa, por Dios. A mí no me toca hacer eso. A mí me toca decir, vamos con todo, hijos. Me toca hacer eso, es mi trabajo hacer eso. Y lo tengo que hacer, pero aquí va la cosa. No lo tengo que hacer con mentiras. No tengo que inventar. No tengo que decir una sarta de mentiras para que todos estén contentos. No, puedo decir la verdad. Puedo decir, es que hay un Dios maravilloso que está con nosotros. ¿Qué nos pasa? Por eso Elí dice que lo que dije en alguna ocasión, que él estaba así muy triste por algunas cosas y me dice, a ver papá, di algo. Y le dije, sí, ahí les voy. Número 1, si hay Dios. Número 2, nos ama. Número 3, Él sabe lo que está pasando y tiene eso en sus manos. Así es que tranquilos. Pónganse a tragar ese hot cake ya de una vez. No dije así, pero así debí decir. Oiga, hermanos, ¿quién crees que es Dios? Para sentirte así como te sientes. Si David, siendo malo, tuvo misericordia por el descendiente de Saúl y lo llevó a su casa, ¿tú crees que Dios, que nos ama a nosotros, no nos va a llevar a su casa? Sí, yo soy Mefiboset, vengo de Lodebar, pero Él me invitó a su mesa. Hermanos míos, el perdón es algo que solo Él puede hacer, y que solo Él puede hacer significa que lo puede hacer Él, y que tiene todo el poder. Y hermano, la Biblia dice que nada nos separará del amor de Dios, nada nos separará del amor de Dios, ni nuestros pecados cuando nos hemos arrepentido y vamos a Él. Todos los milagros del Señor fueron para mostrar su poder y su misericordia, pero para enseñarnos que puede hacerlo. Y el milagro más grande que puede hacer es el perdón de nuestros pecados. Alguna vez me dijo una persona así que presumía de que en su iglesia había muchos milagros y se refería a los fenómenos, se refería a esas cosas de que la gente se cae y que la gente le da el telene y no sé qué. Si sea usted a lo mejor sabido de esas congregaciones. Y ella me decía que en su iglesia había muchos milagros. Yo le dije, en mi iglesia todos los cultos hay milagros, absolutamente milagros. Me decía, sí, pastor, sí. ¿De qué tipo de milagros? El perdón de nuestros pecados, fíjese. El perdón de nuestros pecados. El ayudarnos a entender que soy salvo, que soy hijo de Él, que me ama. Es un milagro. Saber eso, saberse perdonado, es un milagro. Eso es más grande que cualquier cosa. Si Dios un día me quita la celiaquía o me quita la diabetes o esa otra cosa que los huesos, ¿cómo se llama? Esa me preocupa más, que ni me quiero aprender el nombre, de la artritis y la presión alta. La presión alta, el domingo se me olvidó tomar mi pastilla. Se me olvidó tomar, el rato me tomé la presión y andaba hasta quién sabe dónde. Se me olvidó, sí, las que tienen eso se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida. Y sí me gustaría que el Señor me sanara de eso. Pero lo que más me gustaría es que me siga perdonando mis fechorías. Porque he descubierto que no he logrado ser perfecto. Soy pecador. Pero que me perdone es maravilloso. Hermanos míos, sí. El problema número 1 que tenemos es la necesidad de perdón, y Él es poderoso para hacer eso. Y además, por último, hermanos, el perdón es nuestra gran oportunidad. Lean conmigo lo que sigue. Entonces Él se levantó y se fue a casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
Amén. Hermanos míos, ¿qué evangelio estamos leyendo? Mateo. Qué interesante que Mateo nos cuente esta historia de Jesús haciendo un milagro, estableciendo categóricamente, radicalmente, que Él tiene poder para perdonar pecados. Y Mateo, que escribe este evangelio y que ordena su evangelio de la manera que él consideró pertinente contarnos, y dice que después de eso, que después de ese milagro del perdón, porque no fue solo milagro de sanar de la parálisis, sino milagro del perdón. Qué interesante que Mateo dice, y entonces se encontró un hombre llamado Leví, es él. No, él no puso, Dios vino conmigo, porque eso no era correcto. Es como las tesis que haces para la universidad. No puedes poner, porque yo, Gilberto, no, tienes que poner, el autor de la presente tesis es lo correcto. Él así está escribiendo y dice, y entonces salió de ahí y se encontró un hombre. ¿Saben de quién? Está hablando de él mismo. Y fue a su casa en una fiesta. Y murmuraron todos y que es un fariseo y no sé qué. ¿A quién pudo haber invitado Mateo a su fiesta? No pudo haber invitado a ningún fariseo, a ningún sacerdote. No lo querían, no lo volteaban a ver. Los fariseos y los saduceos odiaban a los publicanos, aunque eran paisanos, eran judíos. No lo volteaban a ver. Si usted se juntaba con un publicano, usted quedaba marcado en la sinagoga y usted era expulsado. Los publicanos vivían solos, solo entre ellos se juntaban. ¿A quién invitó Mateo a su fiesta que hizo para Jesús? A la pura pelusa de la sociedad, a los puros igual que él. Era una fiesta de pecadores. Y ahí está Jesús y hay chismes y cómo se junta con ellos. Y Jesús dice la gran frase, ¿no? Vino a sanar a los enfermos, no a los sanos. Y Mateo, eso traspasó su corazón. Por eso lo puso enseguidita, para decir, me pasó lo mismo que al paralítico. Entendí que puede perdonarme y no podía desaprovechar la oportunidad. Hermanos míos, sí, experimentó el perdón también. Esa frase, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, adjudiquémonosla. Les he contado de esa hermana de la iglesia que le decían sus hijos cuando se iba a la iglesia, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Si eres igual de renegona, sigue siendo la misma, siempre estás aquí molestando y amargada. No era cierto, ya había cambiado la viejita, pero así son los hijos, no se dan cuenta y nomás se fijan en lo pasado. ¿Cierto o no es cierto? Mugres chamacos, hay que orar por ellos. Pero le estaba diciendo eso el chamaco, irrespetuoso a la viejita, y ella muy, muy cristiana, justamente con su carácter ya transformado, le dice, pues por eso voy, hijo, por eso voy, no te preocupes, dale gracias a Dios, uno de estos días cambio, por eso voy. Si fuera perfecta ya no iba, ¿para qué? Por eso voy, porque soy lo que tú dices que soy. Me parece que estaba pensando en esto. Los sanos no tienen necesidad, hermanos míos, los perfectos no tienen necesidad de venir a la iglesia. ¿Está de acuerdo? No tienen necesidad, ¿para qué vienen? Ya no tienen, es más, que se vayan al cielo de una vez. Digo, eso sí ya no les gustó, ¿verdad? Pero los pecadores como nosotros, los imperfectos como nosotros, los necesitados de perdón todos los días, sí tenemos que ir, por supuesto que sí. Si su esposo o hermana le dice algo así como que ¿para qué vas a las mujeres, Oreb? Si sigue siendo la misma que no sé qué, dos cosas hágale. Dígale, los sanos no tienen necesidad, los enfermos sí. Y número 2, mándemelo, por amor de Dios, sí. Dígale, te voy a hacer una cita con el paz. Él vino a sanar, y aquellos que reconocen su problema pueden experimentar salud, y aquellos que se creen sanos se pierden la bendición. Los que se creen sanos se pierden la bendición. Cuando vamos a los doctores, nosotros tenemos un buen doctor del corazón, y a veces nos atiende a los dos juntos. Hacemos una sola cita, nos atiende a los dos juntos. También el hermano Laureano Palacios es nuestro otorrino. Y en ocasiones vamos con mi esposa, que vaya, le haga una limpieza o lo que sea, o a mí, pero siempre nos dice, ¿y usted también? Y yo digo, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Ni modo de no aprovechar, ya venimos, ya gastamos gasolina, aquí estamos, va, también a mí. Y yo no iba, pero también. Me parece que Mateo aprovechó la oportunidad. Dijo, ya sanó ese, pues ahora a mí. Y se lanzó con todo y lo invita a su casa. Hermanos míos, el día de hoy es la misma cosa que en aquellos días. Algunos religiosos están tan felices en su religiosidad que se sienten seguros confiando en su castillo de arena, porque no es más que eso, castillo de arena. ¿Y sabe qué les pasa a los castillos de arena, hermanos? Se destruyen.
sin saber que están terriblemente perdidos. La evidencia más clara de la falsedad de la religión de algunos es el desprecio que manifiestan hacia los menos afortunados. La idea es muy clara entonces. Lean conmigo esa frase ahí al final. El perdón de pecados es una oportunidad que todos podemos y debemos aprovechar. Dos cosas hemos visto aquí, hermanos. Un punto de vista lingüístico, el significado de las palabras perdón. Una de ellas enfatiza la cosa que nos ata, el mal, el pecado que nos ata y puede ser desatado y mandado fuera. La otra palabra enfatiza el hecho de la gracia, el hecho de la gratuidad del perdón, es decir, no lo merezco, pero alguien quiere dármelo. Y la otra cosa habla de la destrucción de aquello que nos ataba, del acta de nuestros pecados, fue destruida. Y para hablar de perdón se usa eso. Y luego estudiamos el caso de un hombre que necesitaba perdón y encuentra en la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y luego encontramos el testimonio de dos hombres, un paralítico que se siente odiado por Dios y un publicano que se sabe odiado por su pueblo y cree que por esa razón también Dios lo odia. Y los dos experimentan el perdón de Dios. Hermanos míos, ¿qué hacemos nosotros ante la realidad del Evangelio y el perdón de Dios? Algunos dicen, lo pensaré un poco. Otros dicen, yo ya tengo mi religión, eso otro no me interesa. Incluso hay algunos que se atreven a decir, ¿perdón? ¿De qué me va a perdonar Dios si yo no soy tan malo? Hay cristianos que dicen eso. Yo soy tan malo, yo voy a la iglesia, tipo fariseo, ¿no? Yo soy a la iglesia, yo oro. Porque hay gente que hasta se cree que todos los milagros que hace Dios en la iglesia son por él o por ella, ¿no es cierto? Así alguien dice, gracias a Dios ya sanó mi sobrino no sé qué, y dicen, sí, es que yo estuve orando. Como si, qué bueno, que hay que ir con esa hermana siempre, ese hermano siempre. La actitud correcta debería ser que corriéramos al Señor siempre a experimentar su perdón. Es bastante peligroso permanecer pasivos ante la realidad de la condenación y la realidad de poder experimentar una vida sin perdón. Miren, en la carta a los Hebreos que estamos estudiando y llegaremos a eso, el que escribe eso, es Hebreos, sí, dice, o es Pablo, me disculpan eso, el COVID me está haciendo efecto, pero habla de las raíces de amargura. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos cuidan plantas en su casa? Si usted no arranca, nomás arrancan las hierbas, pero adentro se queda un camotito, al rato la pared entera de su casa está inundada de una hiedra, ¿no es cierto? Raíces de amargura. Y es una mensaje a cristianos. Y puede una raíz de amargura. A mí me parece que raíz de amargura, entre otras muchas cosas, tengo un sermón en donde explico las multifacéticas raíces de amargura, porque puede haber de muchas clases, pero una de ellas es la falta de perdón. Es decir, el no saberme perdonado, el creer que todo lo que me pasa en mi vida fue por lo que hice. Y luego vienen los neocarismáticos a decirnos de las generaciones, las maldiciones generacionales. ¿Ha oído usted hablar de eso? Las maldiciones generacionales, pues peor. Eso es una herejía. Hermanos míos, busquemos al Señor cada día para cada día que pasa sin que experimentemos su perdón es como autosabotearnos. Como Martín Lutero se autosaboteaba. Él vivía infeliz porque se sabía pecador, pero si puedes experimentar el perdón, hoy en día hoy es día de salvación, vivamos el perdón de Dios. Para terminar, hermanos, tengo un canto, nunca lo he cantado, acá en Oreb nunca lo he cantado. Tengo un canto que se llama ¿cómo sería el mundo si existiera Superman? Porque un día me puse a pensar en eso. Porque estaba hablando con unos niños, me gustan platicar con los niños, las niñas, y me gusta enseñarles cosas a los pequeños, por eso los cuentos para niños que contábamos, ¿se acuerdan? Y resulta que una vez me puse a pensar en eso, ¿cómo sería el mundo si existiera Superman? Alguien pensaría, ¿no sería genial? ¿No sería fantástico? No, sería igualito, sería igual, no pasaría nada. Tendríamos un pobre superhéroe volando de Chicago a Nueva York, a Hong Kong y a no sé dónde, deteniendo misiles y trenes descarrilados y bajándole gatitos a las viejitas de los árboles, porque también eso hace Superman. Si lo han visto en la introducción a sus caricaturas, siempre le baja un gatito a alguien. Andaría haciendo lo mismo, pero no tenía ningún poder, para ayudar a ese señor que se embriaga todas las semanas y dura en ocasiones semanas briago y tiene delirium tremens cuando no bebe
y todo le acontece porque murió su niña, y él se sigue sintiendo culpable de eso. Con ese hombre, Superman, no tendría nada que hacer. Ni contra ese adolescente que tiene problemas de identidad y no sabe qué hacer y no sabe de qué va la vida, y usa drogas, se cortan las muñecas y todo porque siente que su papá lo abandonó, o porque le dio en la torre su novia, su exnovia. Contra esa persona no podría hacer nada. Dice, Superman detiene misiles y vuela muy rápido y salva a Luisa Lane de que la mate el duende. No es del duende, no, es del hombre araña. Estoy revolviendo superhéroes. El caso es bueno a lo que sea, pero con el corazón, con la depresión, con el estrés y con la ansiedad. La depresión del pasado, el estrés del presente y la ansiedad del futuro. No podría hacer absolutamente nada. Pero nuestro superhéroe en eso se especializa. También puede hacer lo otro. Nuestro superhéroe también puede tener misiles si quiere, porque es todopoderoso. Pero particularmente tiene capacidad para conocer mi corazón y bendecirme en lo interior, limpiar mis relaciones interpersonales, limpiar mis ideas. Hermanos míos, vivamos la nueva vida que el Señor nos ofrece. Experimentemos la plenitud de su perdón. Yo sé que van a estudiar a partir del próximo lunes, martes, van a estudiar cómo vivir el perdón y perdonar unos a otros, pero necesitamos comenzar experimentando en una forma plena y absoluta el perdón de Dios. Alguien me dijo, pastor, sí, pues yo le pido a Dios perdón por mis pecados de ayer, pero los de mañana, ¿qué crees? ¿Qué crees? Su perdón es eterno, porque no solo perdona mis pecados, me perdona a mí, pecador. No solo perdonó mis pecados, me perdonó a mí. Me quitó de la lista de delincuentes. Eso es lo que dice la palabra. No estoy en la lista de los pecadores. Sí soy pecador, en que sigo pecando, pero ya no soy en la lista, en la nomenclatura del cielo, no aparezco ahí, aparezco en la lista de los salvos, perfectos, limpios, porque me ven en el cielo a través de la sangre de Cristo, a través de lo que Cristo hizo. Entonces sí, el perdón es perdón en serio, y no significa que no nos arrepintamos cada vez que la regamos y volvamos a pedir perdón. Sí, claro que sí debemos hacerlo, pero sábete, Él ya te perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Y eso no te debería. Alguien dice, no le diga eso, pastor, porque va a hacer que las personas pequen más. Al revés, saberse perdonado, saberme redimido y saber lo que costó, al revés, me motiva a vivir en santidad. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir estas cosas con mis hermanas. Te pido, Dios, que nos bendigas a todos y que nos permitas experimentar de manera absoluta, Señor, tu perdón maravilloso. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.